Saludos. Titulamos este vídeo Phi, sabiduría máxima, movimiento creativo natural y artificial, 14, ABC 42. Hacemos este vídeo a fecha de 1 de marzo del año 2022, en que ya sabrán que se está realizando una agenda y ahora en esta fecha concreta, pues lo que se ha producido es un giro presentando un nuevo enemigo contra el ser humano, que es el enemigo del miedo al enfrentamiento entre hermanos, es decir, la guerra, y todo realmente pues en una planificación pues para llevar a efecto pues el ataque cíclico final de Lucian, que consiste en un ascenso, es lo que se pretende de él con sus entidades infradimensionales y servidores. Eso es lo que se propugna para su élite, podemos decir así, y un descenso del ser humano, que ya sabrán que consistirá en una deshumanización, es decir, en hacer al ser humano un simple producto energético de estas entidades infradimensionales. Pero ya sabrán que nosotros pues estamos convencidos de que esto se le pondrá un fin, evidentemente, se le pondrá. Fuente siempre ha puesto un fin. Entonces, al mismo tiempo, este ataque pues está haciendo que muchas personas despierten, y también tenemos que ver la parte positiva de que precisamente cuando se produce ya podemos decir así, una caída de velos, porque ya Lucian no se oculta y sus servidores tampoco se ocultan, pues por tanto mayor número de humanos pues despiertan a esta realidad, que es una realidad, nosotros decimos provisional, porque esto no es una creación definitiva, provisional, un paso que se requiere del ser humano, pues su cooperación con la fuente para un ascenso dimensional, que será realmente el reajuste dimensional que nosotros llevamos tiempo compartiendo. Entonces, en relación con este vídeo de esta serie que consideramos y vamos a seguir nosotros, al igual que nuestra serie sobre el espacio, vamos a seguir recomendándola junto con esta que nos habla de las espirales Phi, que en realidad sería semejante al Ether Pulse o las manos invisibles de la fuente, como queramos llamarle, porque todo en realidad pues es un mismo modelo simple. Entonces, en este vídeo lo que pretendemos es presentar y explicar, dar explicación de una experimentación sobre plasma, y para ello, precisamente, pues para poder entenderla, creemos nosotros que tenemos que volver a recordar precisamente el esquema creativo básico, el movimiento creativo natural. Por eso el título de este vídeo es Movimiento Creativo Natural, que es el de la naturaleza y el del ser humano, y el de la procreación humana, y el movimiento creativo artificial, que es el propio de la tecnología, que copia a la fuente, pero invirtiéndola, y sobre todo para realizar lo que está realizando actualmente, pues hacer descender al ser humano o a una mayoría, y realmente ya decimos que eso pues te le pondrá a la fuente junto con los humanos que no nos sometamos, pues se le pondrá un límite. Entonces nosotros tenemos que recordar varios puntos en este vídeo. Este vídeo que hemos encontrado en la red es la experimentación sobre plasma, pero para poderla entender vamos a recordar el movimiento creativo natural, su esquema básico creativo. Vamos a recordarlo rápidamente. La persona que quiera y no tenga conocimiento de toda nuestra producción, pues que lo pause y vaya estudiando con uno de estos puntos, porque nosotros vamos a ir rápido recordando ese movimiento creativo básico y también su empleo tecnológico en un punto segundo. Dentro del empleo tecnológico vamos a realizar una serie de especificaciones en relación con este vídeo para poder entenderlo bien, y una concretización en lo que podemos decir el movimiento reproductivo humano mediante coito,
natural, que ese es el movimiento de descarga, porque eso es una descarga energética la que se produce en el ser humano para poder mantener aquí la vida y que vengan nuevas almas, podemos decir aquí, nuevo proyecto de la fuente, y también es una descarga, pero una descarga artificial, toda la tecnología realmente, sobre todo la tecnología eléctrica realmente, para precisamente viendo cómo tienen semejanza, tanto el coito como el generador eléctrico tienen semejanza, pero es totalmente opuesto lo que es la naturaleza a lo que es la tecnología. Y entonces finalmente pues vamos a poner porque nosotros sondeamos todos, sondeamos la red y a veces encontramos vídeos como este que nos vienen bien para hacerlos explicativos en el modelo que llevamos tiempo compartiendo del cosmos Tierra Toroide. Entonces un análisis de esta experimentación con plasma, y finalmente pues pondremos un esquema que hemos encontrado también en la red de investigadores que podemos decir así entre comillas humanos, es decir, que sirven a los humanos, en que nos muestran las energías humanas y nos viene a decir, y nosotros lo apuntillamos, podemos decir así, que la energía etérica del ser humano, según nuestra opinión y convicción, pues es superior a todas las energías. El ser humano, la energía del ser humano es superior a la energía del sol y es superior a la energía de las estrellas, porque el ser humano es el centro de la creación de esta fuente. Entonces, vamos a ir en este primer punto en movimiento, recordando rápidamente el esquema básico creativo. Como ya sabrán, pues la fuente que tenemos aquí pues se divide y crea de sí misma mediante separación, repulsión, las dos espirales phi, que serían también los vórtices polos creativos, y estas espirales phi pues a su vez pues mediante movimientos opuestos y complementarios van creando toda la realidad. Entonces vamos a ir rápido sobre esto, y entonces la primera dualidad, por tanto, serían las dos espirales phi, que se concretarán. Aquí tienen las dos espirales phi que se concretan, como esto realmente va en todas las direcciones del espacio, pues en dos esferoides, uno cóncavo y otro convexo en nuestro modelo. Por tanto, este es el esquema trinitario si tomamos en cuenta las tres partes de un centro y dos polos, o dual si solamente tomamos en parte los dos polos. Y este es el verdadero esquema y la misma estructura que da lugar a toda la naturaleza, y que en los esquemas más simples, como que nos ponen de manera direccionada y equivocada, como por ejemplo en el modelo atómico, pues el modelo atómico, el más simple, el átomo de hidrógeno con un protón y un electrón, pero nos dicen que existe entre ambos un vacío, pero nosotros decimos, como no existe un vacío, pues realmente este modelo es el mismo muro de Bloch, que no está vacío realmente, y este es el esquema simple que nos da la comprensión de toda nuestra realidad. Entonces, todo es el esquema de un simple imán, un centro de equilibrio que separa dos vórtices polos. Vamos rápido porque esto ya lo hemos dado muchas veces. Y entonces, ¿cómo serían estos dos polos? Pues uno femenino que tenemos aquí y otro masculino que tenemos a su derecha, y este es el punto central que crean los dos. Por tanto, el femenino será cóncavo, porque si nosotros estuviésemos situados aquí, pues veríamos un hoyo, veríamos una concavidad, y en este centro veríamos aquí una convexidad. Entonces, uno femenino tendría unas características, porque esto viene bien también entenderlo en relación con el plasma que vamos a ver a continuación, tendría unas características de concavidad, de mayor densidad y de menor temperatura, es decir, más frío. Y en cambio el otro polo, pues lo complementario, convexidad, podemos decir sutilidad, es decir, más sutil, menos denso, más sutil y más alta temperatura, porque vamos a ver que el plasma pues está caliente, llega a quemar realmente. Entonces estos dos polos iniciales, masculino y femenino, pues son irreductibles o intransferibles, están separados y conservan sus características opuestas mientras exista la manifestación. Mientras exista la manifestación tienen que existir la dualidad, el hombre y la mujer en su punto más elevado. Ahora bien, también se produce, podemos decir así, la conexión que rompe momentáneamente esa separación, por lo que nosotros hemos calificado aquí como puentes de contacto-transformación. Le hemos dado ese nombre, puentes que unen de manera eventual y pasajera pues esos dos
esa separación polar. Entonces está el puente de carácter natural y positivo del ser humano y de la naturaleza, y el de carácter artificial, que es el que da lugar pues a la tecnología. Entonces el puente de contacto natural pues implica siempre un constante reequilibrio creativo que origina nuevos seres humanos. Cuando se produce la fusión, la unión sexual de hombre y mujer en determinados momentos y determinadas circunstancias, pues se produce el nacimiento de un nuevo ser humano que es un nuevo centro de equilibrio dimensional, y eso es la fusión y la unión sexual de los seres humanos de distinta polaridad. Y alguno podrá decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la tecnología? Pues tiene que ver exactamente para poder entender la tecnología. En cambio, el puente de contacto, que no es natural, sino que es artificial, pues que sería en los procedimientos tecnológicos, como todos los que tenemos aquí, todo tipo de centrales que se concretan y producen descargas, porque el coito humano produce una descarga energética y toda la electricidad, toda la tecnología se produce mediante este tipo de descargas eléctricas. Y lo que produce el puente de contacto artificial y no el natural, pues serían elementos nocivos para el equilibrio natural del ser humano, como son la electricidad nociva, la radiación nociva y el plasma que tenemos aquí también nocivo, porque no deberían estar aquí, porque se ha producido una descarga ilícita, podemos decir nosotros. Entonces, resumiendo en relación a lo que es la naturaleza, en relación con el equilibrio y con el movimiento, pues decimos que la naturaleza que tenemos aquí es la creación de la fuente original mediante dos movimientos, como ya hemos visto al principio, que son las espirales phi, que son opuestos y complementarios. Y estos movimientos forman un equilibrio dinámico que tiene como finalidad. ¿Qué finalidad tendrá? Pues la formación progresiva de conciencia. Ahora mismo, en este momento que estamos viviendo este ataque, pues está produciendo incremento de conciencia en muchas personas que están comprendiendo la realidad engañosa de este plano. Por una parte engañosa, pero la naturaleza y lo que es natural, lo que son plantas, etcétera, etcétera, y el ser humano en su interior, eso es positivo, pero está produciéndose un incremento de conciencia. ¿Y cuál sería el final y la finalidad total de esta naturaleza y de este equilibrio y de este movimiento natural? Pues la finalidad última sería la fusión, unificación de la creación con su fuente original, un ser humano que se una con su creador. Y eso estamos convencidos que ese es realmente, podemos decir así, la finalidad última de esta existencia. Ir aumentando conciencia progresivamente hasta que nuestra conciencia se funda con la conciencia de la fuente. Eso sería algo maravilloso, que no habrá palabras para expresarlo. Y entonces eso es el procedimiento natural. ¿Y cuál sería el resumen de la tecnología y del equilibrio y del movimiento que están relacionados? Pues la tecnología consiste en lo contrario, en el desequilibrio, porque las espirales phi siempre van creando en el equilibrio opuesto y complementario del hombre y la mujer. Pues la tecnología consiste en una alteración de ese equilibrio natural. ¿Mediante qué lo altera? Pues mediante la transformación, y en síntesis toda la tecnología es transformación. Transformación de movimiento en energía. Por ejemplo, dos campos magnéticos, como tenemos un imán y tenemos una bobina que empieza a rotar en su interior, pues eso produce las descargas y se produce el generador eléctrico, que se cree electricidad. Es decir, movimiento en energía. Y después otra transformación paralela o a continuación, pues sería la transformación de esta misma energía en movimiento. Así tenemos, por ejemplo, aquí el motor de corriente eléctrica. Es decir, que son las dos hechos de la tecnología, pero a fuerza y en la base de romper el equilibrio inicial. Entonces, por ejemplo, cuando ya has formado la energía mediante esta descarga, pues entonces la reconduces mediante cables y en tu casa enchufas la lavadora o un motor y empieza a producir movimiento. Por tanto, decimos que todo la síntesis es transformación de movimiento en energía que tenemos aquí y transformación de energía en movimiento, pero de modo de alterar la naturaleza. ¿Y esto cómo se resume en las energías del ser humano y este puente natural y este puente artificial? Bueno, pues tenemos que decir primeramente que para que entiendan un poco toda esta realidad
de una manera, podemos decir así, sintética, que decir que todo lo existente está formado por lo que podemos decir, como hemos visto, que la creación se debe a movimiento. Realmente la fuente crea de sí misma mediante un movimiento de espirales phi, pues todo lo creado podemos decir que es un movimiento, que podemos decir así, coagulado. Coagulado, movimiento coagulado, o energías más sutiles, o dicho de otra manera, energías sutiles que se hacen más densas, o viceversa, energías más densas que se hacen sutiles. Por ejemplo, energías sutiles que se hacen más densas, o movimiento coagulado. Te haces una herida, esa herida emana sangre. La sangre en el interior del cuerpo pues realmente es como un gas, es un gas de glóbulos. Cuando sale al exterior ya es un líquido, y cuando pasa un tiempo ese líquido se coagula en una materia pues más densa, una sangre coagulada. Y viceversa, ejemplo de su utilización sería, por ejemplo, si coges una madera, entonces tú le prendes fuego y entonces creas, por ejemplo, que se va transformando pues en gas y en humo, se van haciendo sutiles. Entonces, eso nos da una visión realmente de cómo el movimiento está implícito de forma coagulada, podemos decir así, o de forma más densa o más sutil en toda la naturaleza. Y en relación, para que vean la conexión en lo que es el movimiento, toda la creación, pues está el movimiento natural que hemos dicho aquí, que tenemos coito del ser humano que produce la creación de la vida, y eso es lo auténticamente natural. Fíjense también un recordatorio que hemos dicho que tienen que ser, para crear la tecnología, tienen que ser siempre, pues, mediante oposición de perpendicularidad. Pues fíjense, los órganos reproductores de hombre, que podemos decir que su plano ecuatorial podemos decir que va de derecha a izquierda, y de la mujer pues de arriba a abajo, una perpendicularidad. ¿Y qué se producirá? Pues para producir una nueva vida pues tiene que producirse un movimiento de balanceo, que es el coito o la relación sexual, y entonces se produce la descarga, y en esa descarga se unen los dos polos con la fuente, y entonces da lugar a un nuevo ser humano. Esto es, y para eso está creado el ser humano, y para eso es la máxima realización, para ir produciendo conciencia. Pero fíjense aquí en la tecnología, para que vean la relación. Si alguna persona se ha extrañado a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto, un coito humano, con la tecnología? Pues mírenlo aquí realmente. Para producir el generador eléctrico, ya sabrán que esto es una bobina, lo hemos visto en vídeos anteriores, una bobina que tiene un campo magnético y un imán que tiene otro campo magnético. Pues hemos visto ya anteriormente que tú introduces dentro de esta bobina el imán, y entonces al pasar por su centro tiene que producirse movimiento, porque si no, no se produce descarga eléctrica. Si entonces tú lo haces ir balanceo derecha a izquierda, pues entonces produces descargas eléctricas, y si produces una rotación pues también produces evidentemente descargas eléctricas en esta parte central. Entonces fíjense, recuerden el movimiento del coito de balanceo y el movimiento de balanceo de toda la tecnología que produce la energía eléctrica. Entonces vean que todos son descargas, pero estas son las descargas imitando a la fuente y debilitando a la fuente, porque esto es del exterior de Lucian, porque evidentemente estas descargas pues influyen en toda la creación, e influyen también en ir despolarizando y quitando debilidad al ser humano en su evolución. Realmente deben de pensar sobre esto, porque ya irán comprendiendo que todo es simple y profundo, con unos mismos esquemas. Y ahora van a ver, vamos a presentar aquí de una manera rápida, que hemos encontrado en la red pues este vídeo sobre una experimentación sobre plasma. Fíjense aquí, nos dice, mediante una jeringa, pues usando esta jeringa se captura plasma en el vacío que se produce en la jeringa. Pero fíjense ya aquí cómo está el plano de perpendicularidad que hemos visto para producir la descarga eléctrica, una bobina en un sentido y otra que va en el sentido opuesto. Entonces aquí pues se va produciendo realmente, cuando se pone en funcionamiento las descargas eléctricas, que no son perceptibles, pero aquí con una jeringa lo puedes captarla, porque tú produces aquí un vacío, y como el vacío no existe, quiere decir que acude una energía más sutil, y entonces se llena de plasma realmente. Entonces vamos a ver este vídeo. Aquí vamos a producir para que lo vean.
aquí lo podrán ver en nuestro muro Facebook, lo podrán ver con más definición, con mi mismo nombre, José Antonio García. Pues ahí está este vídeo que vamos a ir viendo esa experimentación. Véanlo aquí. Need much less light. Let's try it again. Look at that. See it? Here we go, much closer. Ahora lo pone más cerca y fíjense cómo se va llenando la jeringa de plasma. La jeringa se va llenando de plasma, como están viendo. My syringe melted. Y dice, la jeringa se derrite, es decir, está muy caliente. It's beautiful. Dice, es hermoso. Like electrons travel easier and further in vacuum. Can't get enough of this. Entonces fíjense en el plasma que está dentro de la jeringa, y vamos a verlo más detenidamente, más explicativo. Ya en todo, las personas que sigan nuestro canal ya entenderán que como no existe el vacío, pues realmente, como no existe el vacío, pues realmente lo que sucede es que cuando produces un tipo de vacío, lo que hace es que ingresa una energía, y nos interesaba poner este vídeo, porque es una recopilación de lo que también hemos visto nosotros en otra experimentación, creando vacío en un recipiente de agua. Creando vacío en un recipiente de agua, pues el agua entonces empieza a calentarse por sí misma, el agua, y se convierte en vapor. Entonces, porque como realmente no existe el vacío, si tú creas un tipo de vacío mediante una bomba de vacío o una jeringa, como en este caso, pues entonces haces que una energía más sutil ingrese aquí. ¿Y desde dónde ingresará? Pues ingresará desde el plano que no es este, que es el plano del esferoide. Por eso hemos dicho en un principio que se fijen que los dos polos, la dopolaridad, la masculina tiene mayor temperatura. Entonces el esferoide cielo con el sol y las estrellas pues tiene mayor temperatura, y por eso realmente el plasma que ingresa aquí de manera ilícita mediante esta tecnología pues está más caliente realmente. Entonces mírenlo aquí, nos dice que él ve cómo los electrones pues viajan de una manera fácil y más lejana en el vacío, porque entonces él en esta jeringa que tiene la parte bloqueada pues va creando el vacío, y entonces las energías que se están produciendo aquí mediante esta descarga que hemos visto estos dos ya otros vídeos anteriores, que realmente se produce una descarga cuando pones en esa disposición dos campos magnéticos y mediante la electricidad, pues entonces esta energía, pues si tú creas aquí vacío, pues ella acude a esta parte, porque esta energía es más sutil, y entonces nos dicen cómo ingresa en ese vacío. Entonces nos dice, ¿qué estoy tratando de decir? Pues está tratando de decir que aquí dentro pues ha ingresado, que es hermosa, y que nos dice también que su jeringa pues está como derretida, derretida, es decir, está muy caliente porque como ya decimos, esta energía no corresponde a este plano, correspondería al plano del otro esferoide, que podemos decir masculino o más cálido en relación con el femenino. Pues entonces ¿qué? Nos dice que hay mucho que no puede coger más, claro, porque esto es mucha energía la que está saliendo de ahí mediante esa disposición tecnológica que ya hemos explicado en otros vídeos, de cómo se producen en dos campos magnéticos como una bobina y un imán. Cuando creas un punto central y haces que se intersecten los dos centros, pues entonces aquí se producen descargas, y esas son las descargas que están produciendo esas dos bobinas, están produciendo esa descarga. Y ahora, si tú creas un vacío próximo, como esa descarga es más sutil, pues ingresa en un espacio más sutil y más ligero, que es el vacío, que por tanto que no es vacío, realmente no existe, pero es más sutil, y entonces ingresa en esa jeringa, y por eso es caliente. Y entonces algunos investigadores han dicho que el plasma es el cuarto estado de la materia, que está el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso, y que
después viene el plasma. Pues nosotros decimos, pues no es así. No es así, no es realmente el cuarto estado de la materia, es un estado que es eventual y provisional en nuestra dimensión mediante esa tecnología hace que esté aquí, pero de modo provisional, porque es producto de una alteración artificial, al igual que la electricidad y la radiación. Es una descarga energética debida a la creación de un puente de contacto artificial, porque hemos dicho que existe el puente de contacto natural, que es el coito humano, que produce una descarga natural para la vida, y el puente de contacto artificial, que es este mediante esas experimentaciones y mediante la electricidad y esta misma experimentación. Entonces ese puente de contacto artificial lo que hace es que rompe un tanto momentáneamente la polaridad básica inicial. Entonces aquí esto sería el puente de contacto natural, un coito natural para la vida, y toda la tecnología, como por ejemplo hemos visto también que si le elevamos donde no le corresponde un cable de cobre, pues viene una descarga y entonces produce un movimiento aquí rotatorio. Pues esto sería un puente. Fíjate que han creado un puente entre los dos esferoides, un puente que le decimos nosotros de contacto artificial, mientras que el ser humano pues forma, cuando está el coito humano en determinadas circunstancias, pues forma un puente de contacto natural. Y fíjense aquí para que recuerden y vean la síntesis de toda esta creación. Aquí están las dos espirales básicas y aquí fíjense que lo hemos subrayado para que se vea mejor esta separación que solamente se rompe y debe romperse solamente en un puente que una las dos, que sería el natural y no el artificial. Y entonces, pero lamentablemente se produce la ruptura, se produce el puente de modo natural y debido también pues a la acción de los servidores de Lucian de modo artificial, creando toda la tecnología. Entonces aquí, para que vean lo que queremos decir, esto sería lo que no tiene que romperse nunca y solamente se debe de romper con criterio personal del ser humano masculino y femenino queriendo traer una vida aquí o teniendo relaciones armoniosas de tipo sexual que son las naturales, podemos decir, las que propicia la fuente. Pero entonces se rompe en determinados momentos pues para producir, y puede producir esa unión positiva, podemos decir, de hombre y mujer, y que también puede dar lugar en determinadas circunstancias pues al nacimiento de una vida, pero también se rompe mediante esta línea que hemos puesto aquí, que sería el contacto artificial mediante toda esta tecnología realmente. Entonces vamos a terminar aquí para que vean esto. Quizás la persona debe de meditar sobre todo ello, porque también hemos encontrado pues esta representación quizás de auténticos maestros que son silenciados, al igual que todos estos vídeos que nos van a silenciar, lo sabemos, y por eso nosotros decimos que las personas que puedan bajar esta serie y la serie del espacio, que la baje en las energías sutiles del ser humano. Todo esto serían todas sus energías sutiles, y nos vamos a enfocar solamente en este punto porque hace alusión a lo que nosotros llevamos mucho tiempo diciéndolo en relación con las energías, la energía sutil, la energía etérica del ser humano, que nosotros decimos que es más poderosa nuestra energía que la energía del sol y de todos los astros. Y esto lo decimos para que la persona tome conciencia de su dignidad y que no se deje engañar y bajar por bienes materiales, podemos decir, o engaños o temores infundados o fundados, pero fundados solamente para el cuerpo físico, pues mediante los servidores de Lucian. Entonces, fíjense, en esta parte, pues aquí dicen algo semejante a lo que nosotros decimos. Nos viene a decir esta línea fina, blanca, que serían las energías estas que tenemos aquí, nos dice en el núcleo central, estas líneas, pues nos dicen, es la energía ultrasónica, la energía ultrasónica de la corriente del alma, es decir, la corriente de energía ultrasónica del alma del ser humano, y nos dice que esta es la energía primaria que hace crecer y sustentar todas las otras o todo lo otro existente. Y por eso decimos nosotros, estamos muy de acuerdo con esta representación y este esquema, que la energía del ser humano es la que sustenta todas, porque es la última manifestación de la fuente, es decir, es como si dijésemos así el punto final. Por eso estamos muy cerca de la fuente y lo único que tenemos que hacer es defender nuestro interior. Terminamos aquí deseando
para todos, fortaleza y protección precisamente de esta energía etérica del ser humano, pues porque es la que nos acompañará cuando, incluso con su conocimiento, cuando nos separemos de este cuerpo físico. Terminamos deseando fortaleza para todos en este tiempo final de ciclo.